Entonces, en resumen, vemos que el Señor habla directamente con su voz, habla por medio de los profetas, habla por medio de los ángeles, habla por medio de sueños y nos habla en muchas maneras, ¿ok? Vamos ahora directo a la materia. Dice, para entender que Dios nos habla personalmente, hay que entender que somos seres trinos, es decir, tripartitas, conformados por lo que es alma, espíritu y cuerpo. Alma en hebreo, o la palabra en hebreo para alma, es la palabra nefesh, es decir, lo que está dentro de nosotros, pero también puede utilizarse el término neshama, que es lo que vivifica al ser humano. Para el espíritu, la palabra hebrea es ruach, y podemos usar también la palabra ruajá, o el término ruajá, que significa espíritu profundo. Y para el cuerpo podemos utilizar la palabra guf, que es lo que fue hecho del polvo, ¿verdad? O también la palabra Adam, que significa barro rojo de la tierra. Recuerda que ahí en Tesalonicenses 5:23 nos dice que es únicamente la única porción de la escritura donde Pablo nos dice, ¿verdad? Y que el Dios os santifica en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esta afirmación nos la está haciendo Pablo de qué es lo que compone el ser trino y el ser tripartita que el Señor creó. Pero para esto vamos a ver qué hay en el cuerpo. ¿Qué tengo en mi cuerpo? Pues en mi cuerpo tengo yo, para entender a Dios o por medio de que Dios se comunique conmigo, 5 sentidos. ¿Me estás viendo? ¿Me estás escuchando? Eso significa que estás utilizando tus sentidos. Tenemos la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Por tanto, cuando tú lees la Biblia, la palabra de Dios entra por tus ojos. Cuando tú escuchas una predicación o una alabanza, la escuchas con tus oídos. Y si no pudieras ver, por medio de braille, de un sistema braille, si lo aprendes, puedes leer por medio del tacto de tus manos, conocer el mundo, conocer la palabra, la escritura, por medio de tus manos. Entonces, necesitas hacer uso principalmente de tu cuerpo. Estamos vivos, sentimos, entonces es necesario que usemos nuestro cuerpo. Eso es lo que hay en nuestro cuerpo. Con todos ellos percibimos el mundo o podemos percibir mucho de lo material a través de lo inmaterial. Déjame explicarte. Ejemplo, el café. Cuando percibes el aroma inconfundible del café, te trasladas en recuerdos a una mañana excelente o una tarde lluviosa, qué sé yo, pero de que lo percibes, lo percibes. Cuando hueles algún aroma, algunas flores, alguna esencia, algún perfume en particular, te hace recordar y remembrar ese lugar a donde fuiste, esa persona con quien platicaste, no lo sé, pero tus funciones sensoriales afectan también lo que es tus recuerdos, tu percepción de las cosas. Es entonces donde podemos decir que al usar nuestro cuerpo, Dios se vale de ello para hablar con nosotros, para hablar con su creación. Entonces es indispensable que aprendamos a usar nuestros 5 sentidos. ¿Ok? Ahora, ese es el cuerpo. También dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Vamos con la segunda parte. ¿Qué hay en nuestra alma? En nuestra alma, dice aquí que ¿qué es lo que hay en nuestra alma? Está el intelecto, la voluntad y las emociones. El intelecto involucra la mente, es decir, el pensamiento, nuestra capacidad de razonar. La voluntad involucra nuestro corazón, nuestra capacidad de decisión, nuestra tenacidad, lo que está aquí adentro y nos impulsa a seguir. También las emociones que se anidan en el estómago, ¿verdad? Y se involucran nuestros sentimientos, viene de nuestras entrañas, amor, dolor, odio, rencor, alegría, todo eso está en nuestras emociones. Ahora, cuando tú escuchas la palabra de Dios o lees la palabra de Dios, inmediatamente lo piensas, sube a tu mente, lo meditas. Dices, ah caray, a ver, esto debe de tener un significado y empiezas a razonar en ello. Tal vez esto que tú razonas te haga sentir algo y dentro de ti se mueve esa voluntad, esa emoción para seguir adelante también. Entonces, como verás, también involucra nuestra alma. Dice, con todas estas partes, intelecto, voluntad y emociones, con todo ello podemos percibir mucho de lo inmaterial a través de lo que percibimos con nuestros 5 sentidos. Ejemplo, los insultos.
Cuando una persona nos insulta por cualquier motivo, esto crea en nosotros una sensación incómoda, que bien nos hace sentir de modos diversos, según sea el caso, y esto puede ser el dolor, aunque no es físico, se percibe internamente. Es decir, si tú le dices a una persona eres un tonto, eres un atarantado, no sirves para nada, lo empiezas a lastimar sus emociones, y eso se encuentra en su alma, y esta persona entonces empieza a percibir toda esta parte. Entonces, con esto confirmamos que tanto cuerpo como alma tienen que ser necesarios y operables mutuos para que tú puedas entender que Dios te habla. ¿Ok? Pasemos ahora qué hay en el espíritu. Ya vimos lo que hay en el cuerpo, ya vimos lo que hay en el alma. Ahora veamos qué es lo que hay en el espíritu. En mi espíritu, como ya lo vimos en la clase número 1, existe la conciencia, la intuición y la comunión. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento interior del bien y del mal. En la conciencia se da el entendimiento reflexivo de las cosas. Un análisis profundo de nuestro proceder nos indica el pensamiento que rige nuestra vida. La conciencia de pecado. Sabemos que estamos pecando y nos sentimos mal por ello. Pablo decía, miserable de mí. ¿Por qué? Porque queriendo hacer lo bueno no lo hago. Esto lo vemos en Romanos 7, 14 al 24. Entonces, nuestra conciencia opera en nuestro espíritu. Cuando los ojos de Adán y Eva fueron abiertos y ellos fueron conscientes en que estaban desnudos, porque anteriormente lo sabían y no se avergonzaban, cuando ellos toman conciencia de esto, es entonces que se opera algo en sus vidas, en su espíritu, en su mente, en su alma, en su cuerpo, en sus sentidos. Y es así como Adán y Eva entendieron que estaban conscientes. Ahora, tú eres consciente de quién eres, que eres un hijo de Dios, tienes conciencia de quién es en Cristo, porque si no, no estaríamos tomando este diplomado, ¿verdad? Al tener esa conciencia, ahora tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Posteriormente nos dice que hay la intuición. La intuición se define como la facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento, o el resultado de saber si estamos en armonía con Dios. Si andamos en su voluntad, intuir es sinónimo de percibir, discernir, presentir la presencia o ausencia del Señor en nuestras vidas. Es decir, sabemos inmediatamente cuando el Señor se aleja de nuestras vidas. Intuimos inmediatamente lo que viene de Dios y lo que no es de Dios, porque mi espíritu proviene de Dios. Mi espíritu es esa chispa divina, esa esencia que Dios puso en mí. Por tanto, lo que está en mí, mi espíritu, detecta, percibe, intuye lo que de Dios proviene, porque mi espíritu de Dios procede. Eso es algo bien importante que nosotros debemos de entender. Entonces, tenemos conciencia, tenemos intuición, y lo más importante, vamos a la comunión. La comunión se define como la plena armonía que tiene el ente del espíritu con Dios, en la intimidad profunda con Él. Nuestro espíritu se comunica directamente con el espíritu de Dios, y es ese algo que no entendemos, pero sabemos que está ahí. Y nos guía, nos dirige para poder entender las cosas. He aquí algunos versículos de la función de la comunión con el Espíritu Santo y el hombre. Dice, y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. Lucas 1:47. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23 y 24. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro espíritu tiene una función primaria de conectarse con el Espíritu de Dios. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Por tanto, en un resumen breve, necesito hacer uso de mis 5 sentidos, de lo que hay en mi alma y de lo que hay en mi espíritu, para poder afirmar, entender y comprender que es Dios quien me está hablando. Podrán decirme, profesor, es que muchas veces me han hablado y no sé si es Dios. ¿Escuchas voces como un esquizofrénico? ¿Y esas voces las escuchas con tus oídos o están en tu mente? Ahora bien, ¿escuchas la palabra de un predicador con tus oídos o con tu mente? Claro que es con tus oídos. Hay muchas cosas, muchos temas que
por tiempo y porque no es el caso lo vamos a tratar en este diplomado, pero sí es importante que entiendas que la voz de Dios se percibe físicamente, se percibe internamente en el alma, pero sobre todo en el Espíritu de Dios. Es como se va a percibir. Entonces, por tanto, yo leo una escritura, escucho una predicación, escucho una alabanza, lo razono en mi mente, baja a mi corazón y automáticamente mi espíritu percibe que esto viene de Dios, que no puede venir de otro lado, porque mi espíritu está en línea con el Espíritu de Dios y para ello es necesario la comunión. Entonces, por tanto, si no podemos escuchar a Dios, tal vez nuestra comunión necesite ser más estrecha con Dios. Nuestro espíritu intuye inmediatamente lo que es de Dios, intuye lo que de Él viene, porque nuestro espíritu de Él procede. En Eclesiastés 12:7 es lo que dice: cuando el hombre muere, el cuerpo va al polvo y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Eso es algo bien importante y que no se nos olvide.